Los pilares de un músico se construyen con conocimiento y apoyo, pero no todos los cimientos son firmes. ¿Qué pasa cuando la figura del maestro, en lugar de sostener, genera desequilibrio? ¿Qué sucede cuando la luz de la pedagogía proyecta una sombra inesperada? Hoy, en el Detrás de las Partituras, hablamos de la disonancia oculta, el momento en que la enseñanza, en vez de construir, comienza a destruir. Buenas, soy Ayelen Correa y te doy la bienvenida a la 4ª temporada del Detrás de las Partituras. Para mantenerte siempre informado, para continuar rompiendo tabúes, para intercambiar ideas con otros colegas y para seguir dando a luz a conocimientos nuevos. Así que, prepara el mate, té o café, ponete cómodo, cómoda, que empezamos. Buenas, ¿qué tal estás del otro lado? Acá te digo que estoy con un calor impresionante, pero con esperanzas de que pronto refresque porque detrás de la montaña están viniendo unas nubes muy oscuras y poco a poco se van escuchando los truenos, los relámpagos, así que voy rapidito a empezar con este nuevo episodio. Me imagino que si te digo que en el universo de la música clásica, donde la excelencia suele ser la meta y la disciplina una brújula muy importante, la figura de tu maestro es central. Admiramos, respetamos y a menudo idealizamos a quienes nos guían. Pero ¿qué ocurre cuando esa guía, en vez de potenciar, comienza a dinamitarlo todo? No estamos hablando de una crítica constructiva o la exigencia bien entendida y necesaria en este contexto. Nos referimos a esa sutil línea roja que, una vez cruzada, transforma la pedagogía en algo completamente diferente. Hoy hablaremos sobre estos tópicos. 1. La sutil línea roja entre la exigencia y la tiranía. 2. Las consecuencias y el impacto técnico-musical. 3. Estrategias de afrontamiento y la invitación al cambio. Toma lápiz y papel que empezamos. La sutil línea roja entre la exigencia y la tiranía. El conservatorio y nuestra carrera musical son entornos de alta presión. Es absolutamente normal y esperable que un profesor exija rigor técnico, precisión interpretativa y un compromiso total a lo que estamos haciendo, con lo que estamos haciendo. La diferencia crucial radica en cómo se comunica esa exigencia y cuál es el propósito final. Un docente funcional impulsa nuestro crecimiento con honestidad, respeto y motivación, incluso cuando nos señala errores. Su observación siempre está orientada a nuestra mejora y a nuestro desarrollo integral. Pero esa línea roja se cruza cuando la exigencia se disfraza de humillación, abuso psicológico o desprecio. No es un comentario puntual de frustración, sino un patrón de comportamiento que busca controlar, denigrar o anular al estudiante. Es el momento en que el aula, en vez de ser ese espacio de aprendizaje y exploración que tanto deseamos, se convierte en un campo de batalla emocional donde el miedo y la inseguridad reemplazan a la curiosidad y a la pasión. El límite está ahí, en el daño sistemático a nuestra autoestima y a nuestro bienestar mental, mucho más allá de cualquier beneficio pedagógico. Por eso, quiero que hablemos de esos rostros que nos representan a la docencia nociva. La toxicidad en el aula musical no siempre se representa con la misma cara. Puede adoptar diversas máscaras, algunas más evidentes y otras quizás no tanto. Reconocer estos patrones es el primer paso para protegernos. Así que presta atención que acá vienen las máscaras. El humillador. Ese docente que utiliza la burla, el sarcasmo hiriente y la crítica destructiva a menudo en cualquier momento.
desvaloriza nuestros logros, amplifica nuestros errores y mina nuestra confianza, haciéndonos sentir incapaces o ridículos. Imaginen una clase de instrumento donde cada fallo es recibido con una mueca de desprecio o un comentario como: la interpretación que acabaste de hacer es completamente indigna de cualquier músico. El controlador extremo impone su visión artística de forma dogmática, sin dejar espacio para una propia interpretación. Monopoliza el repertorio, prohíbe la experimentación con otros enfoques o maestros y exige una obediencia ciega a sus métodos. Piensen en un director que anula por completa la iniciativa de sus músicos. Algo así como: lo que yo digo es lo que se hace. El negligente. Aunque no es activamente dañino, su indiferencia es igualmente tóxica. Muestra desinterés por el trabajo, el progreso o el bienestar de cualquier alumno. Falta clases, no prepara el material o da una retroalimentación completamente superficial y vacía. Es como si te sintieras invisible, desmotivado y sin rumbo. El que genera dependencia. Este tipo de docente busca hacer sentir que nuestro éxito depende exclusivamente de él. Nos impide desarrollar autonomía, nos manipula emocionalmente para que no busquemos otras opiniones o salgamos incluso de ese círculo, de ese circuito vicioso que ha creado, y genera un vínculo completamente insano donde el alumno se siente completamente incapaz de interpretar o de pensar sus propias gestiones musicales porque necesita constantemente su aprobación. Quiero decirte que siempre hay señales de alerta. Internamente sabemos cuando algo anda bien, regular o mal. Por eso, atender a estas señales nos va a permitir cuidarnos. Hablo de detectar la toxicidad a tiempo, porque de esta forma estaremos protegiendo nuestra salud y, en consecuencia, nuestra formación musical. Te pido que prestes especial atención a estas señales, tanto en vos, personalmente en tu realidad, como en tu entorno, en tus compañeros, en esos docentes que podés comparar, porque justamente este entorno es lo que contiene esa toxicidad que puede o no estar enviándote señales, y son las alertas que te van a indicar que algo no está funcionando como debería. 1. Miedo constante. ¿Sentís esa opresión en el estómago antes de cada clase de instrumento o de una audición importante? ¿Te paraliza la sola idea de entrar en el aula con ese profesor o de justamente cruzártelo por los pasillos del conservatorio? 2. Bloqueo o parálisis. ¿Te encontrás incapaz de tocar a tu nivel cuando estás en presencia de esta persona? Incluso empiezas que dominás a la perfección ensayándolo solo. Esa fluidez que tenés en tu estudio desaparece frente a él y la creatividad simplemente se disuelve en el ambiente del aula. 3. Pérdida de la pasión. Aquel instrumento que antes era tu refugio, la música que te conmovía profundamente, ahora se asocia con sentimientos negativos o destructivos. Empezás a notar la frustración, la vergüenza o un rechazo profundo justo donde antes encontrabas un inmenso disfrute. La pasión que te trajo al conservatorio poco a poco comienza a languidecer. 4. Somatización. Tu cuerpo empieza a hablar. Dolores de cabezas persistentes, problemas estomacales recurrentes, insomnio o una tensión muscular crónica que no tenés muy bien noción de por qué aparece. Todas estas manifestaciones físicas son justamente por el estrés emocional acumulado del solo hecho de pensar que tenés que ir a la clase de instrumento o a la clase de cámara o justamente dar esa audición que tanto venís preparando. 5. Aislamiento y baja autoestima. Empezás a evitar a tus compañeros, te sentís avergonzado o avergonzada por tus errores que cometés en clase o incluso empezás a dudar seriamente de tu talento y de tu valía. No solo como músico, sino como persona. Sentís que no encajás y que todo lo que haces no es suficiente. 5. Crítica constante. Si la mayor parte del feedback
que recibís es negativo, destructivo o te hace sentir que nunca haces nada bien sin ofrecerte un camino claro y viable para mejorar, presta atención. Esta crítica claramente no está siendo constructiva. ¿Reconoces algunas de estas señales? ¿Te ha tocado vivirlas? ¿Cómo está tu entorno hoy en día? ¿Tenés algún docente al cual debas atender y prestar atención sobre esta realidad? Hay otro factor que debemos tener en cuenta: la idealización del maestro. En nuestro entorno musical académico, la figura del maestro está investida de un enorme poder y autoridad. Esta jerarquía que se da dentro del espacio educativo puede ser terreno fértil para una toxicidad si el docente no tiene buenas herramientas pedagógicas para transmitir esos contenidos que desea. Históricamente, hemos tendido a idealizar al maestro, a ver su método como infalible y a su crítica, por más dura que sea, como completamente necesaria para forjarnos como artistas. Esa idealización, combinada con el miedo a las repercusiones académicas o profesionales, y hablo de perder becas, roles en orquestas, recomendaciones y un gran etcétera, hace que muchos de nosotros normalicemos o justifiquemos comportamientos que en cualquier otro ámbito serían simplemente inaceptables. Asumimos que es así como funciona, es parte de la disciplina, todos han pasado por esto. Romper esta narrativa es esencial para diferenciar la exigencia legítima del abuso disfrazado de pedagogía. Y este es el momento ideal para continuar con el siguiente ítem del día. Estás escuchando Detrás de las partituras. Las consecuencias y el impacto técnico musical. Podemos creer que el daño de un docente tóxico se limitó a lo emocional, pero la realidad es que impacta directamente en nuestro quehacer musical. El miedo y la presión constante se cuelan entre nuestras manos, nuestra respiración y también entre nuestra interpretación. ¿Qué nos pasa a nivel técnico y artístico? Primero, seguramente vamos a desarrollar vicios técnicos. La búsqueda de esa perfección forzada o el temor a la crítica constante nos lleva a adoptar posturas incorrectas o a tensar el cuerpo, creando hábitos difíciles de corregir a posteriori. Nos da miedo a la experimentación, a probar nuevas digitaciones, nuevos colores sonoros, nuevas ideas, porque justamente el error es castigado y no es visto como parte del aprendizaje. En la interpretación vemos bloqueos creativos. Aquella espontaneidad, esa voz propia que queremos encontrar, se apaga. Nos volvemos intérpretes ansiosos, preocupados por cada nota, por cada frase, por cada adorno, y perdemos la libertad de expresarnos a través de la música. Nuestra falta de personalidad se hace evidente. Interpretamos como debe ser y no como elegimos o sentimos hacerlo. ¿Y la relación con la música dónde queda? El disfrute, esa chispa inicial que nos trajo a este mundo, empieza a desvanecerse. La pérdida del placer es un golpe devastador. Lo que antes era un refugio se convierte en una fuerte adversión, un peso o una carga que nos aleja y nos aleja y nos aleja del instrumento al que tanto amamos. La salud mental y emocional es el precio invisible que se paga por esta implacable toxicidad pedagógica que tanto hemos justificado. Por la técnica, por los adornos, por la postura, porque nos enseña y nos saca mejor ese profesor. Pero algo estamos pagando, sí, y es un costo altísimo. Ni las partituras ni la música muestra estas cicatrices, pero nuestra mente y emociones van reflejándolas una a una. Una docencia tóxica es un caldo de cultivo para problemas de salud mental y emocional que en un entorno ya de por sí muy exigente como lo es el conservatorio y el contexto de la música clásica se pueden agravar considerablemente. Hablamos de la ansiedad constante, esa sensación de nerviosismo y de preocupación que nos acompaña una y otra vez.
de depresión, con la pérdida de interés en actividades que antes disfrutábamos o con una baja autoestima que se termina de desplomar haciéndote dudar de cualquier valía, no solo como músico, sino que también se cuela en tu día a día como persona. El síndrome del impostor se vuelve una sombra constante. Está ahí detrás tuyo, que por más de que logres sentirte más o menos bien, empieza a escucharse esa voz de insuficiencia y que en cualquier momento se va a descubrir ese fraude que estás generando. Y claro, el miedo escénico, ese displacer constante que te paraliza. El bloqueo que justo cuando más necesitas tocar, brillar y disfrutar, se te vuelve una tortura ese concierto. El conservatorio, con sus rigurosas audiciones, la presión de los exámenes y la alta competencia, puede amplificar cada una de estas heridas, haciendo que el camino a la excelencia se sienta cada vez más y más y más como un sendero de espinas. Quizás la consecuencia más trágica de la docencia tóxica es la renuncia a un sueño. Si observamos alrededor nuestro, seguramente encontraremos ejemplos y ejemplos de casos de músicos talentosísimos que abandonaron su carrera o sufrieron un revés significativo en su trayectoria profesional, simplemente porque el ambiente creado por su docente los consumió. Piensen en ese compañero brillante que de repente desapareció del aula, o ese amigo que, a pesar de todo su potencial, decidió cambiar de rumbo y dejar el instrumento que dominaba tanto pero tanto. La frustración de no poder desarrollar todo nuestro potencial por un factor externo, por algo que no depende de nosotros, es una herida profunda que muchos arrastrarán por años. Acá es donde aparece la dificultad de romper con el ciclo, con este engranaje del silencio. Si las consecuencias son tan devastadoras y completamente evidentes, ¿por qué es tan difícil para un alumno distanciarse de un docente tóxico? Eso me pregunto. Es un ciclo vicioso que se alimenta por estos factores. 1. El miedo a las represalias. Nos preocupa que cambiar de profesor o hablar significa ser marcado, perder oportunidades de becas, de conciertos o de obtener buenas recomendaciones para el futuro. Incluso el poder percibido por ese docente es tan grande que nos aplasta. 2. La pérdida de oportunidades. Pensamos que ese profesor, a pesar de todo, es la única puerta a ese nivel que estoy deseando, que estoy esperando y que se supone por el cual justifico cada uno de sus maltratos. Ese nivel solamente me lo puede otorgar este docente. 3. La desaprobación social o familiar. A veces nuestro entorno no comprende lo que vivimos y puede presionarnos para que aguantemos, sacrifiquemos o seamos más fuertes, sin entender el verdadero daño psicológico que esta persona nos está ocasionando. Quiero decirte que todo esto se sostiene por la idealización del maestro. Como lo dijimos antes, la figura del maestro parece ser casi intocable. Nos cuesta y nos duele admitir que se supone que quien nos tiene que formar nos está haciendo daño. Se supone que el docente nos tiene que ayudar y empujar y motivar justamente para superar todas las adversidades. Pero en vez de hacer todo esto, nos está haciendo daño. Y este entramado de miedos y presiones hace que muchos de los alumnos soporten en silencio, esperando que las cosas cambien o que el ciclo académico termine lo antes posible. Por todo esto, romper el silencio no es solo un acto de valentía, es un paso completamente necesario para protagonizar nuestra propia trayectoria musical. Ahora sí, estamos listos para cerrar con el último ítem del día. Estás escuchando Detrás de las Partituras. Estrategias de afrontamiento y la invitación al cambio. Llegamos al último punto del día y haciéndole honor a Barbara Strozzi con esta obra titulada Che si può fare,
que es decir, qué se puede hacer, vamos a introducirnos a los recursos que disponemos para poder salir de esta realidad. Hemos hablado de la delgada línea que separa la exigencia de la toxicidad y el profundo eco de las consecuencias que deja en nuestra vida musical y personal todo esto, pero todavía no hemos pasado a la acción. El propósito del detrás de las partituras es también ofrecerte herramientas y sobre todo, y hago mucho hincapié acá, en una visión de proactividad y empoderamiento. Quizás este sea el paso más difícil, pero también el más liberador, y estoy hablando de romper directamente el silencio. La vergüenza, el miedo o la incredulidad de los demás nos puede paralizar, pero guardar ese peso en soledad solo se hace más grande. Es decir, yo voy metiendo en la mochila un ladrillito, otro ladrillito, un destrato, un mal comentario, una comparativa, un desastre de ejecución constante. Y la verdad es que lo que hace es agrandar ese dolor, es profundizar la herida. Por eso hablo de que tomes confianza, que busques a alguien de confianza, que puede ser un compañero que esté pasando por algo similar o que ya haya superado esto, u otro profesor en quien confíes plenamente y que justamente te transmita esa seguridad. Hablo también de un familiar que te escuche sin juzgar o que justamente requieras la ayuda de un profesional, un terapeuta, un psicólogo, un coach, un mentor, el que te cuadre mejor. Hablar es justamente la herramienta que te va a dar esa fortaleza que necesitas. Es el primer paso para validar tu experiencia y empezar a buscar soluciones. En el aula, especialmente cuando la confrontación directa no es una opción segura, vamos a estar hablando de establecer límites, pero desde un acto de liderazgo personal por sobre todo lo que estás viviendo. No se trata de justamente rebelarte sin sentido, sino de tomar las riendas de esta formación que estás protagonizando y buscar la forma de proteger tu integridad como estudiante, como artista y como persona. ¿Cómo puedes hacer esto justamente sin que te pongan una mala nota, sin que desapruebes, sin que el docente que esté a cargo utilice ese poder jerárquico y te aplaste el curso en el cual trabajaste tanto para poder aprobar? Bueno, acá te voy a dar algunas ideas. Gestiona activamente tu interacción. Busca optimizar el tiempo de clase llevando un plan claro de lo que querés trabajar. Se trata de administrar tus recursos de energía y atención para no desgastarte inútilmente. Recordá siempre que tu bienestar es valioso. Decodifica la crítica y filtra lo tóxico. Cuando recibas una crítica destructiva, tu proactividad pasa por separar el mensaje de la forma. Pregúntate, ¿hay algo útil acá o es pura agresión? Aprende a despersonalizar el ataque. Recordá que el problema es el comportamiento del docente, no tu talento y tu valía como justamente futuro artista. Construí tu escudo emocional activo. Después de una clase difícil, no dejes que el eco negativo interno te invada. Implementa estrategias activas de desconexión. Anda a una plaza, habla con tus compañeros, camina, enfócate en un objetivo musical positivo o busca la forma de distraerte lo más efectivamente posible y de no quedarte anclado o anclada en esa emoción que te quedó de la clase. Y último, fortalece tu propia visión artística. Un docente tóxico intenta imponer su voluntad. Tu proactividad consiste justamente en afirmar tu voz interna, personal, musical y profesional. Investiga por tu cuenta. Es crucial que escuches a otros intérpretes y que busques mucha bibliografía alternativa. Esto te dará una base sólida para discernir y entender qué es lo que te está diciendo de forma favorable o en detrimento tuyo.
Quiero mencionar que estas herramientas son fundamentales para que puedas continuar con tu proceso de formación de manera no sana, pero por lo menos más estable posible. Pero, mientras tanto, vas a tener que gestionar y planificar el traspaso hacia una nueva dirección pedagógica. Quiero que entiendas que esta es una forma de mantenerte en pie y proactivo con tu estudio, pero necesitas sí o sí cambiar de docente. Tenés que construir un camino alternativo para que puedas aprender de una forma sana y coherente tu instrumento y tu desarrollo musical, porque esto no es sostenible en el tiempo. Vas a tener que considerar realmente el cambio de profesor, por más difícil que parezca y que sea una decisión muy compleja. Esto te va a liberar para tu futuro artístico y personal. Recordá que es un derecho y a veces una necesidad vital poder elegir a un docente diferente por sobre el que tenés actualmente. Finalmente, voy a lanzar un llamado a la reflexión a las instituciones musicales, los conservatorios o las academias. Las instituciones tienen un rol fundamental en la creación de entornos seguros y propicios para el crecimiento educativo. Y esto justamente implica protocolos de quejas claros y seguros. Los alumnos tienen que poder expresar sus preocupaciones sin miedo a represalias pedagógicas. Evaluaciones con docentes constructivos, un sistema donde el feedback de los alumnos sea valorado y utilizado para el crecimiento del profesorado, que su palabra como estudiantes tenga la valía necesaria. Y por último, la formación pedagógica obligatoria. La persona o el profesional que está dentro del aula tiene que tener formación pedagógica y esa formación se tiene que ir actualizando año tras año. Quiero que recuerdes que el verdadero maestro inspira, potencia y acompaña, no destruye ni anula. La experiencia musical y de la enseñanza debería empujarnos hacia nuestra mejor versión, permitiéndonos florecer y no marchitarnos. Si resuena todo lo que hemos compartido hoy y sentís que tu propia relación con la música ha sido opacada por alguna de estas sombras, quiero que sepas que existe un camino de vuelta al disfrute. No necesitas cargar esta mochila solo o sola. Quiero justamente decirte que si me permitís acompañarte como mentora, vamos a encontrarnos online en el momento que vos lo dispongas y vas a poder tener un espacio donde compartir tu historia, tus anhelos y esos deseos que tenés ahí guardados por ahí o que alguien ha anulado, y que juntos, poco a poco, vamos a ir desenredando esos nudos que hasta ahora te han impedido vivir de tu disfrute musical. Es importante que sepas que el displacer escénico arranca acá, en un error pedagógico y en el aula, entre esas cuatro paredes que cotidianamente asistís para aprender, pero esa persona no te enseña, te destruye. Y como dijo alguna vez Leonard Bernstein, cualquier obra de arte nos enseña sobre la vida. Y hoy le agregamos que esa vida, tu vida musical, la que soñás, también puede ser una gran obra de arte en construcción continua y hacia la dirección que vos deseás. Te abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Te cuento que me encontrás en ayelencorrea.com. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que creé exclusivamente para vos. ¡Hasta la próxima!